¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, eh, buen día de nuevo. Esperemos un ratito a que se conecten ustedes y comenzamos. Bueno, como siempre les pregunto si escuchan bien y, y ya comenzamos. Eh, bueno, la idea hoy es un poco comentar brevemente un texto de Foucault que ustedes ya han visto o están viendo en los prácticos y un poco también aprovechar lo que reste de la clase para hacer consultas sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Eh, bueno, el texto de Foucault es, como ustedes vieron, es una entrevista que lo que tiene de interesante es que por un lado es fácil de leer, me parece, y por otro concentra un poco todos los temas que se pusieron así en boga a partir de la erupción del estructuralismo, ¿no? Es un texto que podríamos haber dado como al principio de la unidad como introducción también, y en ese sentido es como introducción y conclusión, podríamos pensarlo también. Eh, eh, Foucault empieza, bueno, en la entrevista hay una mención ahí a su antihumanismo. La palabra humanismo por ahí se presta a muchos sentidos. Tómenla en el sentido de, en el contexto en que lo plantea acá Foucault, en el sentido del hombre como objeto de estudio de las ciencias humanas fundamentalmente, si bien tiene un carácter más amplio también en Foucault, pero cuando él habla de humanismo se refiere más que nada a la idea de hombre como objeto de estudio y fundamentalmente, como verán cuando él habla del existencialismo, de la idea de hombre centrada en un sujeto de la conciencia, ¿no? Entonces ahí empieza un poco diciendo que a partir de los estudios estructuralistas, la idea de hombre o de naturaleza humana no va a ser el problema fundamental y en ese sentido tampoco, bueno, va a ser el objeto del que permanentemente tienen que hablar las ciencias, dice, ¿no? En cuanto al estructuralismo, él y a los autores llamados estructuralistas, él plantea algo que ya habíamos visto. Él dice que si se compara o si se le preguntan a los distintos autores, por el nombre ahí a Lacan, al Tusser, a Levi-Strauss, que tienen en común, él va a decir que ninguno va a reconocer que tienen tantas cosas en común. Entonces dice, visto de adentro hay muchas diferencias entre los distintos autores, ¿no? Ustedes por los
textos que vimos pueden pensar lo mismo ya, y visto desde afuera dice o va a tratar de dar como las referencias así más comunes que se pueden encontrar en esos autores, y él dice que fundamentalmente se le resta importancia al lugar del sujeto humano, y les vuelvo a repetir, ahí como objeto de estudio, y fundamentalmente la idea del sujeto del conocimiento centrado en la conciencia, del sujeto que maneja el saber, ¿no? Ahí hace referencia entonces a la lingüística, a la literatura y a la antropología como disciplinas que ponen en juego análisis estructurales, y remarca siempre la exclusión del sujeto. En la literatura dice que no se va a explicar una obra en función de la psicología del autor o de la biografía del autor, sino las reglas que componen la obra en sí misma, ¿no? El lingüístico, ustedes saben, con Saussure, la estructura de la lengua, independientemente del sujeto hablante, ¿no? Y junto con este rasgo de la exclusión del sujeto, lo que marca es la búsqueda, digamos, de estructuras lógicas ahí donde pueda haberlas, dice, donde se presentan, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de estructuras lógicas, tomen la palabra lógica entre comillas, ¿no? Más que nada se buscan leyes, regularidades, como dice Foucault. A partir de las preguntas, ahí Foucault va o es interrogado en cuanto a la relación del estructuralismo y también con el marxismo, que son los saberes que tenían como la preponderancia en el ámbito intelectual en esa época, en Francia fundamentalmente, ¿no? En relación al existencialismo, Foucault marca las diferencias fundamentalmente de nuevo en relación al sujeto de la conciencia, planteando que el existencialismo no tuvo en cuenta el inconsciente, que privilegió siempre la conciencia, y en relación al marxismo, esto lo decimos rápidamente como para que tengan idea, critica o un poco divide a los marxistas como en dos grupos, los más tradicionales, que él los llama revisionistas, que trataron de incorporar a la teoría marxista algunas cuestiones de la filosofía no marxista, fundamentalmente vuelve sobre la idea del humanismo y del sujeto, y otro grupo de marxistas, entre los que ubica Althusser, que pueden llamarse marxistas estructuralistas, ¿no? Inclusive a lo mejor ustedes en la facultad vieron que Althusser hace una lectura desde el marxismo de la ciencia, y plantea que una ciencia se constituye cuando deja de lado la ideología, ¿no? Después el otro tema que va abordando a partir de las preguntas que le hacen es la relación un poco entre la estructura y la praxis política, ahí donde plantea que hay cierta relación entre las estructuras y la praxis política, en el sentido que dice, la praxis revela un poco las estructuras, y la praxis también puede modificar las estructuras, ¿no? Y en general lo que él va a plantear es que el conocimiento de las estructuras permite orientar un poco la acción política. Esto ubíquenlo en función de
que en ese momento en Francia estaba muy en boga la teoría del compromiso de Sartre, donde bueno, el intelectual tenía que estar comprometido con lo político. Entonces parece que el estructuralismo surge como visto como algo que bueno, que no sería tan comprometido, porque se ponían a estudiar estructuras a lo mejor que tenían que ver con los mitos. Entonces la idea que tira Foucault es como que bueno, no hay que separar el conocimiento de la política, sino que bueno, la ciencia puede aportar su conocimiento para orientar la praxis política, ¿no? Hay referencias también a la moral ahí, en función de las preguntas creo que le va haciendo el entrevistador, y ahí Foucault dice bueno, que la moral tradicional, que centrada en la idea de pecado, de virtud, ya en el siglo XX no funciona más, y él plantea que los problemas así fundamentales en el ámbito de lo moral tienen que ver con la praxis política y con la teoría sobre la sexualidad, como que en los años 50, 60 es ahí donde se puede hablar de moralidad, ¿no? Como que una teoría política supone cierta posición moral, y las teorías sobre la sexualidad van planteando también cierta problemática sobre la moralidad, más allá de lo que tradicionalmente se llamó o se fue gestando como moralidad, ¿no? Y en relación al tema de la historia y la estructura ya en el ámbito del saber, que quizás es el que en función de esta materia tratamos de rescatar un poco más, lo que va a plantear Foucault es que va a haber estructuras que él llama inconscientes, creo, en el sentido que hay determinadas regularidades que él va encontrando entre de distintas disciplinas, distintos dominios que se van repitiendo, por ejemplo, en la economía, en la historia natural, dice, en la gramática, encuentra como leyes que van organizando la forma de ir planteando la relación, dice, entre el sujeto que va a conocer y el objeto, e inclusive va a plantear bueno, que el objeto y el sujeto son producidos por estas estructuras. En ese sentido hubo una pregunta que yo algo respondí un poco en las consultas de ustedes. En ese sentido él va a plantear como que bueno, las estructuras que van dando lugar a la producción de objetos de estudio, de saber, y van posicionando al sujeto, son estructuras que no están manejadas desde la conciencia, sino que él va a encontrar, ahí habla de dos tipos de leyes o de determinaciones. En el ámbito, dice, horizontal, él va a comparar distintas disciplinas, y en una relación más vertical va a pensar cómo la historia, y ahí ubica lo económico, lo político, va también determinando la producción del saber. Ustedes creo que saben más adelante, él no solo va a analizar lo discursivo en esta producción del saber, sino que también va a introducir la problemática del poder, como que todas estas relaciones que él va encontrando que permiten que se constituya un campo del saber, en ese campo del saber se constituyen las distintas ciencias. Bueno, todo ese campo del saber va a estar armado también en función de relaciones de poder, ¿no? Que es el Foucault ya de los años 70 y en adelante, ¿no? Entonces la idea es que bueno, entre las estructuras que permiten plantear un campo de saber y la historia hay una relación así particular,
Y no es solo él en estos años, se diferencia un poco del marxismo en el sentido que el marxismo planteaba que la superestructura expresaba directamente la estructura económica. Él encuentra no solo relaciones causales, dice, sino distintos tipos de relaciones de semejanza, de espejo, por ahí, exclusiones de determinados temas en disciplinas distintas también. Entonces él plantea, bueno, no solo hay relaciones causales, sino hay otro tipo de relaciones que arman estas estructuras que dan lugar al saber. Y plantea si hay una relación o una interrelación entre lo económico, lo político y para la constitución del campo del saber. En la unidad que viene vamos a ver el texto de él que se llama Historia de la locura, donde vamos a ver cómo más o menos relaciona la constitución y la exclusión de la locura con todos los procesos sociales que se van dando. Él describe la locura en la época clásica, ¿no? Vamos a ver entonces cómo relaciona todo lo ahí en un objeto concreto que nos interesa en relación al campo de la psicología. Bueno, cómo entonces se constituye un campo de saber y cómo surge un objeto, y es un objeto que no tiene una especie de esencia eterna, sino que se va constituyendo históricamente, ¿no? Entonces el tema de la historia y la estructura del saber es casi uno de los temas centrales en Foucault, al menos en esta época. Vuelve sobre el final el tema del humanismo con una frase que fue famosa en Foucault en los años 60, que es la muerte del hombre, y les vuelvo a repetir, cuando Foucault habla de la muerte del hombre, es ese hombre como objeto de estudio de la ciencia, es el hombre dueño de su saber, dueño de sus acciones y dueño de su lenguaje, que va a ser cuestionado por la idea estructuralista, que bueno, la estructura funciona independientemente del sujeto. Ahí, como vimos en las primeras clases, cada autor va a plantear una relación distinta entre sujeto y estructura. Vimos en Lacan la otra vez que Lacan plantea, bueno, que no se puede hablar de significante sin sujeto. Tienen Althusser que plantea, bueno, estructura sin sujeto directamente, ¿no? Otra cosa que plantea acá, que en el momento de mayor auge del estructuralismo estaba la idea de, bueno, de que se puede hacer ciencia, o que algo se constituye como ciencia, porque en el campo de las ciencias humanas, que está planteando Foucault acá, cuando se deja de lado el sujeto de la conciencia. Él dice, cuando la lingüística dejó de pensar en el sujeto en términos del sujeto psicológico, y se dedicó a plantear las leyes de la lengua, independientemente del sujeto, ahí se constituyó en ciencia, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que les decía recién de Althusser decía, se deja de lado la ideología y se pasa al campo de la ciencia, ¿no? Inclusive hay un texto de Althusser que se llama Freud y Lacan, donde dice, bueno, vino Lacan y constituyó el psicoanálisis como ciencia a partir de utilizar la lingüística, que no es tan así, digamos, pero bueno, la idea sí que imperaba en ese momento es, bueno, si podemos describir la estructura en términos lógicos, pasamos al campo de la ciencia, ¿no? Y van a ver que una de las cosas que se planteó también, que el estructuralismo trató de
de formalizar, de escribir en términos matemáticos los fenómenos sociales. Entonces se dice, bueno, se intentó aplicar el método de las ciencias naturales al campo de lo social, ¿no? Bueno, esos son los temas un poco que va, digamos, respondiendo Foucault a medida que transcurre la entrevista. Como les decía recién al principio, me parece que va pasando por los temas centrales que surgieron con el estructuralismo. Fundamentalmente ahí tienen la relación con el marxismo, con el existencialismo, y la idea de, bueno, de dejar de lado el sujeto de la conciencia, ¿no? Cuando se habla de despsicologizar las ciencias humanas, bueno, dejar de lado al sujeto de la conciencia para pensar las ciencias humanas. Acá hay una pregunta sobre la muerte del hombre. La muerte del hombre fue una frase así que medio que usó Foucault en un texto como el eslogan, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vamos a estudiar las estructuras y no tanto la idea del hombre como el que produce las estructuras o como ese objeto de estudio que poseía una especie de sustancia o de naturaleza que íbamos a tener que explicar, sino que los fenómenos humanos van a estar más determinados por las estructuras que por la conciencia o que por el hombre, ¿no? En ese sentido, cuando habla de muerte del hombre, es la idea de ese hombre que maneja su psiquismo, maneja su lenguaje. Entonces, la muerte del hombre sería, bueno, así como Freud hablaba, recuerdan, de las 3 heridas narcisistas, bueno, la muerte del hombre sería que la conciencia no maneja todo lo que ocurre en el psiquismo, el hombre no maneja todo lo que ocurre en la cultura, sino que hay estructuras que producen lo social, producen el funcionamiento de lo psíquico. Esa es la idea, ¿no? Un poco lo que Foucault pregonaba así con la muerte del hombre es que, bueno, los fenómenos sociales y humanos no están determinados por la esencia del hombre, sino que hay estructuras que son exteriores que van condicionando y produciendo esos fenómenos, ¿no? Junto con esa idea podríamos decir entonces que tradicionalmente siempre se pensó que había ideas, justamente sentidos, que eran los que el hombre iba comprendiendo y manejando. Lo que va a plantear el estructuralismo es que hay leyes casi formales, independientemente del sentido, que van produciendo distintas ideas a lo largo del tiempo, ¿no? Acá me preguntan, ¿no? Sí, acá me pregunta Paula si un poco quiere dejar de lado la idea de sujeto consciente como núcleo de todo. Sí, fundamentalmente, digamos, la idea de sujeto consciente y del sujeto que va manejando todo, y cuando planteamos, bueno, la idea de un sujeto del conocimiento, desde ahí se planteaba un poco todo. Se conocía poniendo en juego propiedades del conocimiento que estaban inscritas en el sujeto del conocimiento, ¿no? Para Foucault, bueno, el sujeto del conocimiento no es algo definible eternamente, sino que a lo largo del tiempo las estructuras van produciendo distintos sujetos de conocimiento, ¿no? Acá Flor plantea, bueno, que dice que hay cosas que se nos escapan. Sí, la idea de Foucault es que esas estructuras
que arman el saber, que permiten constituir a algo como objeto, no están manejadas por una persona, sino que son efectos de la historia, si ustedes quieren, ¿no? Y de las estructuras que se van armando a lo largo de la historia, ¿no? Y yo les decía, más adelante él va a introducir el poder ahí como lo que va, y las luchas de poder, para él el poder es siempre una interrelación entre distintas fuerzas, digamos, van a ir armando y van a ir dando lugar a que, bueno, se constituya, por ejemplo, la locura como un objeto para ser estudiado, para ser excluido o no de la ciudad. En ese sentido él va a plantear entonces, bueno, que las estructuras de saber no dependen de un sujeto y no dependen de un sentido previo, se van armando en esas luchas y en ese devenir de la historia, ¿no? Sí, acá Paula pregunta, ¿serían las estructuras las que determinan al sujeto y no al revés? Sí, sí, sí. Sería, no vamos a hablar de un sujeto del conocimiento como algo eterno, sino que, bueno, en la medida en que se van armando esas estructuras, van posicionando y van produciendo un sujeto y también un objeto de conocimiento, y la relación entre ese sujeto y ese objeto no se va a poder definir como algo eterno, sino que va a ir variando de acuerdo a cómo se van armando las estructuras, ¿no? Entonces, la muerte del hombre es esta idea de una naturaleza humana eterna, por así decirlo, y también de un saber consciente sobre todo, ¿no? Y él dice, bueno, vamos a producir saberes y van a haber cosas que determinan esa producción que no la vamos a tener presentes en la conciencia, ¿no? Vayan preguntando y buscando, si quieren, diferencias o relaciones con otros textos que vimos. La idea de estructura entonces es fundamentalmente para el estructuralismo esta idea de algo que no es manejada conscientemente por el sujeto, ¿no? Y que produce en todo caso al sujeto fundamentalmente. Bueno, estoy viendo si envíen preguntas. Mientras llegan preguntas de ustedes, les comento, en la unidad 2 vamos a ver un poco el surgimiento de la clínica desde dos puntos de vista. Uno, les digo esto porque tiene que ver con lo que venimos hablando. Uno que sería como un análisis más epistemológico tradicional, cómo se concibió la enfermedad psíquica, la locura, y otro Foucaultiano, que es la historia de la locura, como él analiza, como les decía recién, el surgimiento de la locura y el tratamiento que se le dio a la locura a partir de no solo de saber que se puede tener sobre la locura, sino de cómo lo social, lo político, lo económico fue ubicando al loco en determinado lugar cultural y social, ¿no? Bueno,
envíen preguntas, así vamos, o pregunten no solo de este texto, sino de otros textos, así vamos aclarando los temas. Tienen distintos autores en la primera unidad, donde vimos distintos temas en relación a la estructura, ¿no? A ver, acá llega una pregunta. Flor me pregunta si se puede relacionar lo que plantea Foucault con el texto de Derrida cuando habla del no centro. Sí, podríamos relacionarlo en el sentido que cuando Foucault plantea, bueno, que las estructuras se van armando y quizás también ya en la segunda época de Foucault, cuando habla del poder, no hay un centro que organice el funcionamiento de las estructuras, y no hay un sentido previo, entonces que determine el devenir de la historia, ¿no? En ese sentido se puede relacionarlo con lo que plantea Derrida, y en cuanto al tema de la historia y la estructura también, ¿no? En Foucault sí no van a encontrar tampoco la idea de un centro. Cuando él en los primeros textos, en las palabras en las cosas, el nacimiento de la clínica y en la historia de la locura, recibió alguna crítica en el sentido que describía los cambios estructurales pero no explicaba las causas. Esto le decían los existencialistas y los marxistas, ¿no? Lo que él va a plantear, bueno, como que no hay una causa única ni un centro único que organice esos cambios, ¿no? Después tienen, ya que mencionaste a Derrida, Derrida le critica alguna cuestión en relación a Descartes, a cómo lee Foucault Descartes en la historia de la locura, y tienen algunas polémicas teóricas, pero bueno, no viene al caso ahora. Se los comento como para que tengan idea que, bueno, no dicen exactamente lo mismo, tienen polémicas inclusive entre ellos, y uno puede encontrar cierta coincidencia en que no hay un centro, ¿no? en el funcionamiento de las estructuras. No hay un sentido primero o último, no hay algo prefijado, sino que el azar interviene en el juego de las estructuras, diría Derrida, y Foucault también diría, bueno, en el transcurso de la historia y en la constitución de estos campos del saber, el azar tiene su lugar porque no está todo determinado, ¿no? Acá Paula me pregunta si el postestructuralismo viene a plantear esta idea del sujeto inconsciente. Mirá, sí, más que nada el postestructuralismo retoma esta idea de crítica al sujeto, y aparece casi en el postestructuralismo la figura de Freud fundamentalmente como la idea, bueno, de que el sujeto es un sujeto descentrado en relación a la conciencia. En el campo específicamente del psicoanálisis, vimos con Lacan que, bueno, si a Lacan lo quieren catalogar como postestructuralista, tienen la idea del sujeto del inconsciente también, ¿no? Pero digamos, los planteos de Freud fueron tomados fuertemente tanto por el estructuralismo como por el postestructuralismo, ¿no? Que les vuelvo a repetir, son rótulos, en realidad ya una vez que Foucault y otros autores plantearon sus textos, después todos empezaron a renegar un poco del rótulo de estructuralismo.
de estructuralistas, ¿no? Acá me preguntan que en la primera unidad hay un punto que dice lo histórico social, regiones del ser. Mira, ese punto tiene que ver fundamentalmente con Castoriadis. Las regiones del ser serían esas que les planteamos lo viviente, el psiquismo individual, lo histórico social, como distintas regiones del ser, y habíamos planteado, recuerdan que Castoriadis aparecía hablando de temas parecidos a los que planteaba el estructuralismo y con posturas críticas en relación al estructuralismo, ¿no? Si bien uno puede plantear algunas coincidencias, la idea de que no está todo determinado, que la imaginación radical es algo que justamente no está previsto. Uno puede decir, bueno, también, como decíamos recién, en Foucault, en Derrida, interviene lo indeterminado, pero cada uno va planteando eso desde distintos lugares, ¿no? Quizás quedó el programa de algunas modificaciones yo pensaba hacerle, pero bueno, con el tema de la pandemia quedó el programa, inclusive no del año, creo que es del año 2019 ese programa, no era el que se iba a presentar en el 20, ¿no? Entonces, volviendo a esta pregunta, lo histórico social y las regiones del ser fundamentalmente apuntan a la teorización o tienen que ver ahí con la teorización de Castoriadis, ¿no? Que uno lo puede retomar, digamos, eso histórico social desde distintas posturas, digamos, que plantea Foucault en cuanto a eso, podríamos decir, ¿no? Acá Paula me pregunta si el postestructuralismo no es como una antítesis del estructuralismo, sino que continúa trabajando en las ideas que planteaba el estructuralismo. Sí, es así, es como el propio desarrollo y análisis de las estructuras lleva a esta idea, bueno, de que no hay centro, de que hay algo indeterminado y de que el juego de la estructura no puede reducirse a un cálculo lógico, podríamos decir, ¿no? Cuando hablo de juego de la estructura me refiero a Derrida y entonces lo que ahí podemos decir, bueno, que el propio descubrimiento de la estructura o el propio tratamiento de la estructura lleva a cuestionar la idea de centro. ¿Qué es lo que trata de decir Derrida? No lo dice tan explícitamente, pero cuando analiza la obra de Lévi-Strauss, ¿no? Él dice, bueno, Lévi-Strauss encuentra el juego de la estructura, pero hay una nostalgia por el origen. Ahí en esa nostalgia por el origen es como que ubicaría un poco la idea de centro. Es como que todo el trabajo de Lévi-Strauss plantea que no hay centro, dice, pero encuentra algunas citas donde parecería que Lévi-Strauss busca un origen que podría funcionar como centro también, ¿no? Es como que en ese sentido el postestructuralismo, o retomando tu pregunta, el postestructuralismo nace también a partir del propio desarrollo del estructuralismo, ¿no?
volviendo un poco a la primera unidad, me parece que comentarles un poco más qué fue el estructuralismo los ubica y les permite entender a estos distintos autores que estamos viendo, ¿no? A Castoriadis, a Foucault, a Lévi-Strauss, para ubicarlos en qué contexto epistemológico surgen las teorizaciones de ellos, ¿no? Y los problemas entonces que, bueno, cómo pensar lo histórico-social, cómo pensar el tema del sujeto y la estructura, el tema del sentido, ¿no? Bueno, estoy viendo si hay más preguntas de... retomando un poco la última pregunta, la idea que habría que también que remarcar es que el estructuralismo tenía como programa, si ustedes quieren, más por los comentadores que por los autores en sí. Cuando digo los comentadores, los profesores que se ponen a hablar de estructuralismo, ¿no? Los que se pusieron a hablar de estructuralismo y a tratar de explicarlo, se generaba la idea entonces que se podía encontrar una estructura que se podía escribir en términos matemáticos, ¿no? Entonces, eso es lo que, al escribir todo en términos matemáticos, se podría pensar en una determinación así completa y precisa. Bueno, eso es lo que el propio estudio de las estructuras echó por tierra, ¿no? No se puede hablar no se puede escribir en términos matemáticos el funcionamiento de las estructuras en el campo de lo humano y de lo social, ¿no? Sí se pueden encontrar leyes, regularidades, y a partir de ahí sí se pueden describir estructuras que no son lógicas en el sentido más estricto del término, ¿no? Quizás la palabra juego es la palabra que más define, en el sentido de que, bueno, el juego supone, uno puede calcular cierta dinámica de los juegos, pero hay algo siempre ahí azaroso que interviene, ¿no? Quizás cuando se habla de discurso a partir del estructuralismo, vieron que, bueno, esta entrevista plantea todo se transforma en objeto de discurso, Derrida dice algo parecido, todo. La idea de discurso es un poco empezar tomando el modelo de la lingüística, de la literatura, empezar a pensar todo como texto, un texto que hay que descifrar, y ese desciframiento supone que no hay un código previo, sino que hay algo azaroso y hay un juego ahí que no se puede calcular previamente, ¿no? Esa idea de pensar las cosas como texto se va complicando, digamos, en la propia obra de Foucault ya, bueno, es un texto armado desde el poder, no es una cuestión exclusivamente semiótica o literaria, sino que, bueno, y en el caso del psicoanálisis en Lacan, el texto está determinado por lo inconsciente, el texto de los sueños ahí supone un poco la pulsión, el cuerpo, en ese sentido, bueno, la idea de estructura, en la medida en que es pensada en distintos campos, va perdiendo esa característica estrictamente lógica que se le quiso dar en un primer momento, ¿no? Bueno, espero que surjan preguntas.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Las que enviaron, creo que de algún modo se respondieron en la clase. Y en cuanto, hubo dos preguntas por el tema de la bibliografía, si es ampliatoria. Sí, vamos a darle el carácter de ampliatoria, y de todas maneras les vuelvo a repetir, es bibliografía que les sirve para entender los temas, ¿no? Si no, por ahí se quedan un poco en el aire con algunos temas, si no ampliamos con esa bibliografía. De lo que comentamos hoy se entendió. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Si no, vamos dejando acá y ya cerramos con esto la unidad 1 y empezaríamos las clases que nos quedan antes de las vacaciones, que todavía no sé la fecha. Ya empezaríamos con la unidad 2. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? A ver, estoy mirando a ver si hay alguna pregunta. Les vuelvo a repetir, durante la semana, si quieren, pueden enviar consultas, y vemos si las respondemos, si se las respondo ahí en forma escrita, o en la clase siguiente la vemos en forma oral, ¿no? Bueno, acá Valentina me dice que se entendió. El texto que vimos hoy no es muy, me parece que no es muy difícil para seguir y para entenderlo, y más o menos dimos bastantes vueltas sobre los temas, así que creo que más que se va entendiendo. En la medida, obviamente, que ustedes lean más cosas, van a tener más dudas y van a entender un poco más al mismo tiempo. Dejemos acá entonces y seguiríamos ya con la unidad 2. Vamos a empezar, vamos a ver ahí Bergerie, creo que son los dos primeros capítulos ustedes lo tienen en la bibliografía, y los dos primeros capítulos de la historia de la locura de Foucault. Vamos a empezar primero con Bergerie, después retomamos Foucault y un poco vemos cómo él plantea la historia de la locura en esos dos primeros capítulos. Es un texto que son 3 tomos, así que no lo vamos a ver todo porque es demasiado largo para el año, ¿no? Bueno, dejamos acá entonces, y hoy fue más corta la clase, y
y seguimos la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Hasta luego.